Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Bien, continuamos con la explicación del punto 443. Estábamos diciendo que Jesús, en la plenitud de la revelación, nos manifiesta que Él tiene una intimidad con el Padre, que Él es el revelador del Padre, el Hijo es el que revela al Padre. Y esa intimidad tan personal y tan intransferible que tienen, ¿no?, entre el Padre y el Hijo, Él la revela, Él la comparte. O sea, es intransferible el ser el Hijo único de Dios, pero sí que nos lo da a compartir. O sea, solamente Él puede seguir siendo el Hijo único, pero Él quiere serlo de una manera en la que Él, siendo el primogénito, nosotros seamos los hermanos menores, los hermanos pequeños de ese Dios Padre. También se nos refiere una parábola que es muy reveladora, es la parábola de los viñadores homicidas, que está en el capítulo 21 de Mateo. Recordáis que allí se dice que un hombre tenía una viña y la arrendó y los arrendatarios no le pagaban lo que debían de pagar, y entonces enviaba a un criado suyo para que recogiese la renta y le apaleaban, le maltrataban, no le pagaban, enviaba a otro y hacían lo mismo, enviaba a otro y hacía lo mismo, y entonces dice: voy a enviar a mi hijo le respetarán. Ojo, que el título hijo no lo tenían los criados anteriores que enviaba a cobrar la renta. El título de hijo solamente lo tiene este último. Con mi hijo no se van a atrever a hacer eso. Y envió a su hijo, y a su hijo también, pues lo dice Mateo 21, 38, ¿no? Dice, bueno, pues este es el heredero, vamos, matémosle y quitémosle su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron, que es una parábola de la pasión de Cristo y de su crucifixión. Pero lo interesante para nosotros en esta explicación de hoy es que dice: voy a enviar a mi hijo. A mi hijo lo van a respetar. Es decir, estamos hablando de Jesús como con un título de exclusividad en el título de hijo. Que incluso, fijaros, dice aquí, a Jesús se le manifiesta como superior a los propios ángeles. Aquí hay un texto que lo vamos a leer y quiero dar una explicación porque sé que suele ser uno de los textos que a veces suele generar más confusión. Dice Mateo 24:36. Dice Jesús: mas de aquel día y hora, se refiere al día final cuando sea la conclusión de los tiempos, ¿no? Y dice el Señor en ese texto: mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Bueno, aquí lo interesante de ese texto, el Catecismo lo refiere para que nos demos cuenta que Jesús está diciendo: ni los ángeles saben cuándo será el final de los tiempos, ni el Hijo, o sea, ni Jesús mismo, sino solo el Padre. Lo interesante de este texto es que Jesús es superior a los ángeles. Ni lo saben los ángeles, ni lo sabe el Hijo, que la jerarquía está por encima de los ángeles. Bien, pero obviamente muchos estaréis pensando, bueno, ¿y cómo dice que no lo sabe el Hijo? O sea, ¿cómo Jesús no sabe, cómo dice que no sabe cuándo será el final de los tiempos? Siendo así que Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, ¿cómo Él no sabe lo que el Padre sí sabe? Este suele ser uno de los textos del Nuevo Testamento que se suelen aducir a veces como una dificultad para confesar la divinidad de Jesucristo. A ver, si Jesús es Dios, entonces, ¿cómo dice aquí que Él no sabe cuándo es el final de los tiempos? Bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa. Tenemos que tener en cuenta que Jesús es verdadero Dios, el Verbo eterno del Padre, y que Él tiene una conciencia divina, pero también tiene una conciencia humana. Y que y Jesús, como Dios, como Verbo, lógicamente sabe todo lo que sabe el Padre, porque es igualmente consustancial con el Padre. Pero como hombre, en su conciencia humana, la conciencia humana de Jesús no conoce todo lo que la conciencia divina conoce. Pues, por ejemplo, imaginaros es decir, Jesús
tiene el hombre, o sea, el Dios encarnado hecho hombre, sí, él tenía una conciencia humana muy especial, porque tenía una conciencia iluminada por el Espíritu Santo y conocía el alma, el interior de la mujer samaritana, y conocía incluso hace una predicción de cómo será su pasión, y al tercer día resucitará. O sea, tenía una conciencia humana muy iluminada por el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que desde el punto de vista de la conciencia humana de Jesús lo supiese todo. Por ejemplo, a ver, Jesús sabía, a veces se suele poner este ejemplo, ¿no? Jesús sabía no sé, las fórmulas matemáticas, o sabía las fórmulas de la física que se iban a descubrir en el siglo XX. Hombre, como Dios, claro que lo sabía, pero como hombre dudamos mucho que el Padre le estuviese revelando en la conciencia humana de Jesús cuáles son las fórmulas matemáticas que Einstein iba a inventar en el siglo XX. ¿Me explico? O sea que el Padre el Padre en ese don de la visión beatífica, le ilumina en la conciencia humana de Jesús todo lo que necesita saber para llevar adelante su misión redentora del mundo. Pero la conciencia humana de Jesús, es decir, la encarnación, el tomar la condición humana por parte del Verbo, y hacerse hombre, supone también que Dios mismo se limita. O sea, en Jesucristo Dios se ha limitado. O sea, la conciencia humana de Jesús es limitada, porque todo lo humano es limitado. En la naturaleza divina, Jesús es infinito. Pero en la naturaleza humana, Jesús es finito. Y entonces, como hombre que es, él sabe todo lo que el Padre ha querido, ¿no? Ha querido, por el Espíritu Santo, iluminarle para que, como hombre, sea redentor de los hombres. Como el Dios hecho hombre, pero como hombre, con voluntad humana y con conciencia humana, sea el redentor de los hombres. Ya sé que me he metido en un charco complicado, porque es un misterio, o sea, es un misterio muy grande el que entendamos cómo Jesús, siendo Dios, tomó la naturaleza humana y fue aprendiendo. Por ejemplo, que nadie piense que cuando Jesús fue a la escuela, él, como era Dios, ya se lo sabía todo, y cuando allí enseñaban a leer y a escribir, Jesús pues hacía un poco la trampa de que él estuviese aprendiendo porque él ya se lo sabía todo porque era Dios. No, hombre, que nadie piense eso. Jesús verdaderamente aprendió a leer y a escribir, por mucho que fuese Dios. O sea, en su conciencia humana había un crecimiento progresivo de las realidades que tenía que aprender. Y también en su conciencia humana hay un crecimiento progresivo de lo que el Padre le está revelando. Claro que como Dios ahora mismo en el cielo, obviamente el conocimiento de Jesucristo es pleno, como el del Padre, claro, ahora sí, porque ya está glorificado en el cielo. Pero mientras que estuvo entre nosotros, la encarnación le autolimitó. O sea, Jesús estaba como limitado en cuanto hombre, estaba limitado de lo que podía conocer del Padre. Porque ser hombre es como limitarse. De ahí que tenemos que ser infinitamente agradecidos a lo que es la encarnación. Dios, al hacerse hombre, se ha bajado, se ha humillado, se ha puesto a aprender en un pupitre y a que a Dios le enseñemos. O sea, es un misterio que te pones a pensarlo y nunca seremos suficientemente agradecidos con Dios de lo que supone que Él haya caminado junto a nosotros, que haya tomado nuestra condición humana. Bueno, cierro el paréntesis, que todo esto era para explicar eso de que dice, bueno, que Jesús es superior a los ángeles, pero es que este texto, a veces, cuando se lee, yo muchas veces se me ha formulado esta pregunta. ¿Y cómo dice eso que el Hijo no sabe cuándo es qué día será el final del tiempo, sino que solamente lo sabe el Padre? Bueno, estamos hablando del Hijo en cuanto hombre. Bien, y sigue diciendo que Jesús distinguió su filiación de la de sus discípulos. Jesús no decía jamás nuestro Padre, salvo, fijaros, cuando les dijo, vosotros orad así, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero Jesús nunca dijo, hablando de Dios a sus discípulos, nunca les dijo,
Nuestro Padre Dios, no, no lo dijo nunca. Dijo, mi Padre y vuestro Padre. Como diciendo, bien, es verdad que es mi Padre y es vuestro Padre, pero la relación de Jesús es tan peculiar, es tan particular, que no cabe meternos a todos en el mismo saco con Él. Él lo distingue. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Podría haber dicho nuestro Padre Celestial, pero no, dice como vuestro Padre Celestial. ¿Mm? Vuestro Padre sabe lo que necesitáis, pedírselo. Subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. ¿Por qué Jesús distingue siempre mío y vuestro? ¿Por qué no dice nosotros? Hombre, pues porque la relación que tiene Él es tan singular, es consustancial, la nuestra es participada. O sea, en esa distinción que hace Jesús, está queriendo revelarnos que nosotros somos hijos de Dios, pero por participación. Somos hijos de Dios, pero por gracia. Y Él lo es por naturaleza. Por eso, fijaros, es curioso. No encontraréis nunca una expresión en la que Jesús diga en primera persona a nuestro Padre Dios. No. Dice a vuestro Padre Dios, a mi Padre Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Ya el texto máximo es el de San Juan, cuando dice, suba al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Con esto, obviamente, se está revelando que hay una singularidad absoluta en la relación de Jesús con el Padre. Porque aquí, hijo único de Dios, solo es Él, solo es Jesús. Y nosotros somos hijos de Dios, pero en un sentido participado. En un sentido participado por gracia. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.